Vamos a hablar de las características del agente, en este caso del SARS-CoV-1, específicamente en los brotes ocurridos en Asia en el 2002 y el 2003. Este virus también es conocido como coronavirus asociado al SARS, el cual se dice que tuvo un origen zoonótico. Estudios indican que los murciélagos actuaron como reservorios, mientras que la civeta funcionó como un hospedador intermediario antes de transmitirse al humano. El periodo de incubación del SARS es de aproximadamente de 2 a 10 días. Y en cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad, esta iniciaba con una fiebre alta, escalofríos, dolor muscular, es un malestar en general. Posteriormente los pacientes desarrollaban síntomas respiratorios como tos seca y dificultad para respirar, esto siendo más que todo marcados en síntomas respiratorios. Esto podría derivar en una neumonía y en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. En los casos más graves, los pacientes requerían cuidados intensivos e incluso ventilación mecánica, lo que evidencia la severidad de esta El síndrome enfermedad. respiratorio agudo severo fue denominado una amenaza global en marzo del 2003. Los primeros casos surgieron en noviembre del 2002 en la provincia de Guangdong, China, vinculados a personas con contacto directo con fauna silvestre destinada al consumo. La detección de virus similares en civetas de palma del Himalaya y perros mapaches sugirió un origen zoonótico. La enfermedad permaneció confinada en China hasta febrero del 2003, cuando un médico infectado viajó a Hong Kong y generó múltiples contagios, facilitando la propagación internacional hacia países como Vietnam, Singapur y Canadá, en gran parte por viajes y transmisión a personas. En el contexto del brote, empezaron el virus a diseminarse por el país, luego pasó a otros países asiáticos y llegó a Occidente. Llegó un momento en que el gobierno chino tuvo que declarar la enfermedad a la OMS y hubieron muchas personas enfermas y algunas que fallecieron. También en este momento China empezó a tomar mecanismos de acción contra la enfermedad, incentivó el uso de mascarillas, hizo suspensión de clases en las escuelas e incluso en algunas universidades. También hizo controles en los lugares como aeropuertos y en las estaciones de tren donde tomaban la temperatura y hicieron restricciones en la población. En esta podemos observar la población más susceptible a la enfermedad, que eran las personas que estaban entre el rango de edad de 65 años hacia arriba. También podemos ver que otra población susceptible eran las personas que manipulaban los alimentos, ya fuera en el proceso de elaboración, de sacrificio o de cuidado de animales que iban a ser destinados para consumo. También afectó muchísimo el consumo de alimento exótico, pues estos animales no eran aptos para el consumo humano y representaban un peligro para la salud. En la siguiente imagen podemos observar la curva epidemiológica global del brote según la fecha de inicio. Esta muestra varios picos en el número diario de casos notificados, y estos picos reflejan el brote inicial en Guangdong, China, a medida que el SARS se propagaba a varios países. Es decir, que la rapidez con la que la enfermedad se propagó indica que el agente causante es infeccioso y virulento, y su periodo de incubación es relativamente largo porque va hasta 10 días. Esto permite que el virus sea transportado globalmente por viajeros aéreos, y muchos de los cuales no mostraban síntomas de enfermedad antes de su viaje. El 19 de marzo, la OMS recibió informes de 264 pacientes de 11 países con sospecha y probablemente SARS. Las zonas con transmisión local reportada incluyen a Hong Kong y la provincia de Guangdong, China, Hanoi, Vietnam y Singapur, y reportaron una transmisión más limitada en Taipei, Taiwán y Toronto, Canadá. Y cabe recalcar que los primeros casos reportados en Singapur, Taiwán y Toronto fueron de personas que habían viajado. Entonces, cuando hay ausencia de vacunas, la forma más eficaz de controlar una enfermedad como el SARS es romper la cadena de transmisión de las personas infectadas a las sanas. En casi todos los casos documentados, el SARS se transmite por contacto directo con gotas infectadas cuando el paciente estornuda o tose. Entonces, para controlar se necesitaban de las siguientes actividades: la detección de casos, aislamiento de pacientes y rastreo de contactos. Esto puede reducir el número de personas expuestas a cada caso infeccioso. Y finalmente, romper la cadena de transmisión. Esta tabla muestra la cantidad de muertes a nivel mundial y que es muy claro que el brote tuvo un epicentro en China y regiones cercanas, lo que nos puede mostrar una propagación regional inicial. La letalidad global es del 9.6%, sin embargo, esta tasa varía significativamente entre países como por ejemplo en Canadá, que es del 17%, y en China del 7%, a pesar que China tuvo más casos acumulados y Canadá tuvo menos, lo que refleja diferencias en la respuesta sanitaria, la detección de casos y la calidad del sistema de salud del país. Además, esto nos evidencia que el brote, aunque fue limitado en número de casos, tuvo una alta gravedad. Para el caso de Hong Kong, las medidas de control y prevención incluyeron: número 1, educación preventiva y difusión; número 2, rastreo de la fuente de infección; número 3, la introducción de 5 medidas de control principales
La primera de ellas, el aislamiento obligatorio y vigilancia de contactos, suspensión de clases escolares y universitarias, intercambio de información epidemiológica entre Hong Kong y China continental, control de temperatura de los viajeros en los puntos de entrada y salida y campañas de limpieza en todo el distrito. Número 4, fortalecimiento de la colaboración y comunicación de China continental y la OMS. Y por último, el desarrollo de una prueba diagnóstica rápida para el SARS.